Vamos a empezar Masejet Rosh Hashanah, el tratado talmúdico de Rosh Hashanah. Veamos, en realidad, la palabra Rosh Hashanah no está en la Toira. Rosh Hashanah aparece en la Toira como Yom Trua, como el día del sonido del shofar, o Zichron Trua, el recuerdo del sonido del shofar. No aparece Rosh Hashanah en la Torah. No aparece, si no me equivoco, es algún paso que en Yehezkel, es algún versículo en Yehezkel que dice Rosh Hashanah, pero hablando sobre Yom Kippur. Yom Kippur también se llama Rosh Hashanah, el día del perdón. Así que, de una manera u otra, el concepto Rosh Hashanah como comienzo del año es un concepto en el nombre que se le aplicó, el pueblo judío le aplicó este nombre a Rosh Hashanah al comienzo del año, pero no es porque la Torah misma llame a este día Rosh Hashanah. Este tratado habla básicamente de dos temas, que después se subdividen en otros pequeños temas, pero básicamente son dos temas. Tema número uno, cómo fijamos el comienzo de un mes, que esto nos va a llevar también a cómo fijamos el comienzo del año, porque el año empieza en el comienzo de un mes. Este es un tema global, de vuelta, que tiene subtemas como, por ejemplo, cómo es el calendario judío, que es un calendario lunar, pero tiene modificaciones solares también. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, no hoy. ¿Cuál es el juicio que ocurre en Rosh Hashanah? Esto está también acá. Todos subtemas que tienen que ver con la idea del calendario. El segundo tema global gigante, que también tiene muchísimos subtemas en la Gemore, pero esto está al final de la Gemore, o sea, está como casi dividida en dos. Son 4 capítulos divididos básicamente en 2 y 2. 2 capítulos primeros hablan de todo lo que es el comienzo del mes, el comienzo del año, cómo se reciben testigos, lo vamos a estudiar mucho más adelante, para determinar que vieron la luna nueva, etcétera, etcétera. Cómo se calcula la luna nueva, esto nos va a costar un poco, pero vamos a superarlo. Y la segunda parte habla de las leyes específicas de Rosh Hashanah. El shofar, ¿qué es un shofar? ¿Cómo se toca el shofar? ¿Qué sonidos del shofar se tocan? No cómo se agarra el cuerno, sino qué sonidos se tocan. Y cómo es el rezo específicamente de Rosh Hashanah. Estos son los dos temas grandes, digamos, de la Gemara. Algunas cosas van a ser prácticas, otras no. Y esto es clásico, súper clásico en el Talmud. Vamos a bailar por diferentes lugares de la ley, de la halajá, del pensamiento. No es que nos vamos a quedar stick to it, no vamos a quedar pegados a un solo tema, aburrido, etcétera, etcétera, sino que incluso en el comienzo mismo de la Gemara ya saltamos a otra cosa que no tiene nada que ver con Rosh Hashanah, y esto nos permite un poquitito hacer funcionar el cerebro. Yo preparé un papel con los nombres de los meses en hebreo, está en PDF para bajárselo. La utilidad de esto es, por supuesto, va a aparecer cada 2x3 los nombres de meses en la Mishnah, en la Gemore, constantemente. Hay que tenerlos en la cabeza, y hay que tener un poco en la cabeza, que para nosotros que vivimos acá en el sur es más difícil, que en realidad en Eretz Israel y en Babel, en Babilonia, es al revés que acá. Verano contra invierno, otoño contra primavera, es al revés. Entonces los meses que nosotros estamos acostumbrados a sentir calor, en realidad allá se siente frío. Y la Gemore va a hacer referencia a estas cosas. Bien, vamos a empezar. Daf Beis Amud Aleph, la segunda página, como ya hablamos alguna vez también. No voy a hacer toda una explicación de qué es la Mishnah, qué es la Gemore, está en otro lado, ya lo hicimos. Pero siempre empezamos de Daf Beis, la segunda página. La primera razón, la más simple, es porque en realidad la primera se llama Daf Hashar, la página que tiene el nombre del tratado que uno está estudiando, con los diferentes comentarios que hay, etc. Pero en realidad, un paso, digamos, un nivel un poco más profundo de entendimiento, no tenemos el Aleph, no tenemos el asunto completo. Aunque nosotros queramos y estudiemos todas las páginas, la Aleph, la primera página, o sea, nunca entendemos todo. Es una realidad, y hay que saber que somos seres humanos, y Hashem es infinito. Y empezamos ya a estudiar de la página 2. Ya no tenemos todo claro. Ok, vamos. Mishnah. Arba Rosh Hashanah. Hay 4 Rosh Hashanah. Clásicamente pensamos que Rosh Hashanah es un solo día, es el primer día del año. Nosotros, como hablábamos el otro día, siempre tenemos alguna voltereta, alguna cosa para agregar profundidad a la cuestión. Son 4 días en el año que son Rosh Hashanah, para diferentes cuestiones, y la Mishnah nos va a explicar.
Be'echad Benisan, el primero de Nisan, paréntesis. Nisan es el nombre de un mes que en realidad, técnicamente hablando, es el primer mes del año. Todo el mundo habla que Tishrei es el primer mes, Tishrei es el séptimo mes del año. Nisan es el primer mes del año. Arbar, que un paréntesis más que me parece importante, en la Toira propiamente dicho, en el texto de la Toira, los meses no tienen nombre, tienen número. Chodesh Harishon, Chodesh Sheni, el primer mes, el segundo mes. Recién cuando el pueblo judío vuelve de Babel, de Babilonia, traen consigo la idea de vincular un nombre con los meses. Hay 4 Rosh Hashanah. El primero, Be'echad Benisan, el primero de Nisan, Rosh Hashanah Limelachim, Veliregolim. Es Rosh Hashanah, o sea, el comienzo del año, para los reyes y para las fiestas. Regalim literalmente significa raglaim, son piernas, pero son las fiestas de peregrinación que son Pesach, en realidad vamos a pensar bien. Pesach, empezar por la primera. Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las 3 fiestas que el pueblo judío iba en masa, peregrinaban a Jerusalén. Hay un Rosh Hashanah para las fiestas. La Gemara va a explicar para qué sirve esto. Yo voy a hacer una breve explicación para entender la Mishnah, pero la Gemara va a explicar esto, lo que pasa es que más adelante. ¿Para qué queremos un Rosh Hashanah para Melachim, para reyes? Porque vamos a ver más adelante, esto sí la Gemara lo va a explicar inmediatamente, que cuando se escribía un shtar, un documento de un préstamo, por ejemplo, hay que escribir una fecha. Y por honor al rey se escribía la fecha de acuerdo a la cantidad de años que ese rey gobernaba. Por ejemplo, el segundo año del rey tal, el tercer año del rey tal. Y hay que saber cuándo empieza el año de gobierno para saber cuál es la fecha del documento, que más adelante vamos a ver por qué es importante. Ahora no. Pero esto es lo que significa Rosh Hashanah y Melachim, para los reyes. Y Regalim, para las fiestas. La Gemara lo va a explicar bastante más adelante, hoy no lo vamos a ver. Pero tiene que ver con las promesas que uno hace. Promesas significa las ofrendas que uno prometió que iba a llevar al templo. Hay una cantidad de tiempo que uno tiene para llevar esa ofrenda, y si uno no la lleva en ese tiempo determinado, se considera que transgredió Balte Ajer, no te atrases en traer la ofrenda. Eso, entonces necesitamos saber cuándo empezamos a contar, para saber cuánto tiempo pasó, para saber si tengo que traer la ofrenda o no. Entonces, Rosh Hashanah para los reyes, Rosh Hashanah para las fiestas, es el primero de Nisan. Rashi y Toifes discuten si acá reyes estamos hablando de reyes del pueblo judío o reyes de las naciones del mundo que gobernaban sobre la tierra de Israel o sobre Babel, sobre Babilonia. En la práctica se está hablando de los reyes de Israel. Más adelante otra Mishnah dice sobre reyes de los otros pueblos de la tierra. Ahora, el principio de año romano original era en marzo. Por eso septiembre es el séptimo. Mirá, bueno, no sabía. Septiembre, octubre, séptimo, octavo, noveno y décimo. Mirá. De ahí viene. Okay. Julio César. Sí, no estamos tan lejos. Claro, no, toda de marzo. Toda la zona mediterránea al principio era en marzo. Julio César, antes de las Galias, lo adelanta 2 meses por tema de historia de César, no importa, no viene al caso. Pero sí, originalmente era. Y por eso febrero, que era el último mes del año, es al que se le agregaba un día. Claro. No en el medio. Sí, sí. Mira, no. Siempre se aprende algo nuevo. Ok. No, esto es al respecto de Rosh Hashanah, el comienzo del año para los reyes y las fiestas. Continúa la Mishnah diciendo: Be'echad be'elul, Rosh Hashanah le maiser beheima. El 1 de Elul, el primero de Elul, que es el sexto mes del año, es el comienzo del año, comienza a contar el año para el diezmo de los animales. ¿Qué significa diezmo de los animales? La Toira al final de Vayikra, Parshas Bejukoisai, explica que de los animales que nacieron ese año, uno tiene que separar 1 de cada 10, o sea, el diezmo, 1 de cada 10, se comía en Jerusalén, el diezmo de los animales. El punto es que tenemos que saber a partir de qué momento empezamos a contar para saber si el animal nació en el año anterior o en este año. Bien. La Mishnah dice: Be'echad be'elul, el primero de Elul.
Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Oimbrim, Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon dicen, no señor, Maiser Beheima, el diezmo de los animales era Be'echad Betishrei, el primero de Tishrei. Ahí no es que contabilizaban los animales ese día, la Mishnah cuenta, la Gemore cuenta, y la Toira también dice que en la práctica uno ponía todos sus animalitos en fila y los hacía pasar por un lugar angosto donde pase un solo animal y contaba 1, 2, 3, al décimo por así decirlo, manchaba con una tinta para saber que ese fue el décimo animal, y así iba contando y los separaba el diezmo. Entonces no es que acá están discutiendo cuándo se cuentan los animales, no señor, se está discutiendo a partir de qué momento se considera que ese animal nació en el año nuevo o es un animal viejo. Esto es lo que estamos diciendo. La Gemara va a discutir todo esto, lo que pasa es que ahora estamos estudiando la Mishnah. Be'echad betishrei Rosh Hashanah leshanim. El primero de Tishrei es el Rosh Hashanah para los años, cuando empezamos a contar años, para los cumpleaños, este tipo de cosas. Rosh Hashanah leshanim. La Gemara va a explicar. Ule shmitin, ule yoivlois. Acá empieza a complicarse. Shmitin funciona así. La Torah nos cuenta, nos explica que hay un periodo de 7 años, un ciclo mejor dicho, de 7 años que se repiten, que se llama Shemitah. Cada uno de estos 7 años hay una diferencia, ahora no importa el detalle, de diezmos que se deben donar en cada uno de estos 7 años. Pero el punto acá es, ¿cuándo empezamos a contar estos 7 años? Bueno, la Mishnah dice el primero de Tishrei. Se empieza a contar el periodo, el ciclo, mejor dicho, de 7 años. Yoiblois, tras 7 periodos de 7 años, o sea, en total 49 años, viene un año de Yoibel, jubileo, el famoso jubileo. Yoibel es el año número 50, también empieza en Tishrei. También se cuenta a partir de Tishrei. ¿Qué nos importa esto? Como dije antes, al respecto de los diezmos, a partir de qué momento sé que debo donar tal cosa o tal otra cosa, o sea, Maiser Sheini, por ejemplo, el segundo diezmo para mí, para comer en Yerushalayim, o el diezmo para los pobres, Maiser Oni. O lo mismo, tanto en Shemitah, el séptimo año del ciclo de 7 años, o Yoibel, el 50º, el número 50, no se puede trabajar la tierra. Bueno, ¿a partir de cuándo no se puede trabajar la tierra? Dice la Toira, la Mishnah quiere decir, Bechad Betishrei, el primero de Tishrei, que es el famoso Rosh Hashanah que todo el mundo conoce, el primero de Tishrei. Linetía, ahora se empieza a complicar un poco más. Netía. Netía significa plantación. Existe un juego de leyes gigante que se llaman Orla. Y después de Orla existe Neta Revoy. ¿Qué es esto? Orla significa el fruto de los primeros 3 años de un árbol. ¿A partir de qué momento se cuenta que empezó a existir este árbol? Bueno, a partir de que yo lo planté. Bueno, pero yo lo planté, por ejemplo, teniendo en la cabeza, ¿sí?, que estamos hablando del primero de Tishrei. Si yo lo planté en Elul, el mes anterior a Tishrei, ¿este árbol se considera como parte del año anterior o parte del año siguiente? Y más aún, si yo lo planté, y esto es lo que Rashi explica, la Gemara va a explicar más adelante, 45 días antes, 45 días antes de Rosh Hashanah, o sea, perdón, 45 días antes del primero de Tishrei. Estamos parados en Av, el 15 de Av, Tuve Av. En realidad no es Tuve Av, es el 14 de Av, porque Elul siempre tiene 29 días, pero bueno, ya, no importa. 45 días antes de Tishrei. 2 semanas se considera que la planta se exclita, se retiene en la tierra. Tarda 2 semanas. Se enraizó. Ok, se enraizó en la tierra. 2 semanas. 30 días en un año se consideran un año. Esto lo vamos a aprender, ahora no, lo vamos a aprender, estoy explicando. Quiere decir que si yo planto una planta 45 días antes de Rosh Hashanah, pasados esos 45 días, llegó Rosh Hashanah y empieza a contar el segundo año para los frutos de Orla. El primer año fue los 30 días anteriores, más las 2 semanas de clita, de enraizar. A partir de Rosh Hashanah, del primero de Tishrei, empieza a contar el segundo año de Orla. ¿Estamos? El próximo Tishrei ya voy a contar el tercer año de Orla. Bien. Y ahí entramos en lo que se llama Neta Revoy. El 4.º año se puede tener beneficio de los frutos, pero se debe llevar a Yerushalayim y comer en Yerushalayim como si fuese Maiser Sheini, segundo diezmo.
Próximo asunto que la Mishnah cita, Yerakois. Las verduras también son diezmadas, digamos. Se saca el diezmo de las verduras y se cuenta a partir de Rosh Hashanah, o sea, el primero de Tishrei. Continúa la Mishnah, Be'echot Bishvat Rosh Hashanah le Ilan, que Dibre Beis Shammai, el primero de Shvat, la halajá no es así que paciencia, el 1 de Shvat, ese Rosh Hashanah le Ilames, el comienzo del año para los árboles. Ahora explico esto, un minuto, vamos a terminar la Mishnah. Esto es lo que dice Beis Shammai, la casa de Shammai. Beis Hillel lo Imrim, Beis Hillel dice, no señor, Hamisha Salboy, el 15 de Shvat, Tu Bishvat, que es el famoso, la halajá como Beis Hillel. ¿Qué significa Rosh Hashanah le Ilames? ¿Qué significa el comienzo del año para los árboles? Yo planté mi arbolito desde chiquitito, 45 días antes del primero de Tishrei. Bien, pasaron 2 semanas de clita, de absorción en la tierra, o sea, de enraizarse. Pasó un mes, 30 días, eso es un año. A partir del primero de Tishrei, cuento el segundo año de los años de Orla. Pasó todo el año, el próximo año es el primero de Tishrei, empezamos a contar el tercer año de Orla. ¿Estamos? Bien. Pasa todo ese tercer año, cuando llega el primero de Tishrei, ya es el 4.º año de Orla, pero ¿cuándo realmente puedo empezar a tener beneficio de esos frutos, por lo menos como neta reboy, como frutos del 4.º año que tengo que llevarlos a Yerushalayim? A partir de Tu Bishvat, a partir del 15 de Shvat. Tenés que esperar Tishrei, Heshvan, Kislev, Teves, Shvat, el 5.º mes. A partir del 15 de ese 5.º mes, ahí es donde realmente puedes tener beneficio de esos frutos, porque ahí pasó realmente el año para ese árbol, si es que plantaste un árbol. ¿Estamos? Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero para tener una idea, ¿cuándo se saca el diezmo de los árboles? ¿Cuándo se considera que el árbol realmente floreció y ese fruto le pertenece a tal año o a tal otro año? Esto es a partir del 15 de Shvat, Tu Bishvat. ¿Estamos? Esta es la Mishnah. Arba Rosh Hashanah, entonces son 4 Rosh Hashanah, 4 comienzos de año, para reyes y fiestas, para Maiser Beheima, el diezmo de los animales, para el año, y esto incluye el año de Shemitah, el año de Yoibel, o sea, el 7.º año, el año número 50, para Netía, para plantaciones, y considerar la cuenta de años de Orla, para verduras, y para los árboles es el 15 de Shvat. Y Beis Shammai dicen es el primero de Shvat. Estos son los 4 Rosh Hashanah. ¿Estamos? Avanzamos. Dice la Gemara. Pregunta casi obvia, pero muy interesante la respuesta. Limelachim. Ok, la Mishnah dice Rosh Hashanah para los reyes. Comienzo de año para reyes. Lemay Hilchasa. ¿Para qué sirve? ¿Qué me importa? El rey asumió el día que asumió, y ya está, ¿qué tiene que contar Rosh Hashanah para los reyes? No tiene ningún sentido. ¿Para qué fue fijado como un día especial? Contá directamente el día que el rey asumió, entonces el primer año, el segundo año, cualquier día que haya asumido. ¿Por qué tenés que contar de un día en particular? Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda, Lishtares, esto tiene que ver con los documentos. Es importante para nosotros fijar, esto no se aplica hoy en día, pero es importante fijar para nosotros un día de comienzo del año para los reyes por los documentos. Para entender lo que viene ahora, vamos a hacer una pausa, voy a explicar otra cosa, que no tiene nada que ver con Rosh Hashanah, nada que ver con ninguno de los asuntos que hablamos, pero esto es lo que yo mencionaba antes, vamos a volar un poquitito por la toira. Vamos a ir a las leyes de cuestiones comerciales. Puramente comerciales, un shtar. Shtar significa un documento. En los documentos, particularmente hablando acá, en este caso en particular, vamos a hablar de halva, préstamos. Los documentos de préstamos necesitan una fecha, porque yo te presto tal día y quiero que me lo devuelvas en tanto tiempo. Entonces necesitamos algún anclaje en el tiempo. Bien, entonces necesitamos medir el tiempo.
En un minuto vamos a empezar a hablar de dos tipos de documentos, con dos tipos en realidad, un documento con dos tipos de fechas. Fechas anteriores a la verdadera fecha del préstamo o fechas posteriores a la verdadera fecha del préstamo. Se llama Shtar Mukdam, un documento anterior a la verdadera fecha del préstamo, donde se intercambió, digamos, el dinero de una mano a la otra, o Meujar, posterior a la fecha del préstamo. O sea, el documento se escribió después de que el préstamo se efectivizó realmente. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Es una diferencia abismal, gigante. Y la cuestión es así. Cuando uno escribe un documento, y uno toma un préstamo y escribe un documento, el préstamo, hay diferentes tipos de préstamos, pero el del que se está hablando acá con un documento, el préstamo genera que la persona que tomó prestada, se dice meshabed, subyuga y obliga sus posesiones para hacer garantía de la devolución del préstamo. Entonces, si yo no devuelvo el préstamo, hipoteca sus propiedades. Totalmente. Si yo no devuelvo el préstamo, pues viene el prestamista y se cobra de mis propiedades. Esto se llama en la halajá nehasim meshubadim, propiedades subyugadas, como atadas, como agarradas a un préstamo. Las hipotecadas, es la garantía. Es la garantía, correcto. Pero aparte yo puedo tener un oref, un garante, sí, por otro lado, digamos. Pero aún así, antes de llegar al garante, se viene a cobrar a la persona, digamos, al prestatario, con las propiedades del prestatario. Y hay montones de leyes, esto tampoco me sigue, súper común. ¿Qué pasa con los préstamos y con los shtaros, con los documentos, etcétera, etcétera? Ahora bien, yo tomé prestado dinero. Yo te pedí a vos plata, vos me prestaste, escribimos un documento, y el documento dice que yo tomé prestado este dinero en el mes de Nisan. Esto es lo que dice el documento, mes de Nisan, perfecto. Ahora bien, yo tenía una tierra que la quería vender. Esta tierra está obligada a este documento. Si yo no pago tu préstamo, o sea, lo que vos me prestaste, vos te cobras de ahí. Yo le vendí esta tierra a Shmuel, porque tenía ganas de vender tierras. Y no le avisé que esta tierra estaba hipotecada. Y no había registro de las propiedades, y no era tan sencillo. La Gemara explica que existe un coil, existe la voz, la gente sabe, no sabe, testigos. Bueno, es un lío terrible, no me voy a meter en tanto lío, pero el punto es que yo le vendí la tierra a él. Si la fecha del préstamo no está clara, cuando vos te vengas a cobrar de mí y yo no tengo con qué pagarte, ¿qué vas a hacer? Lo vas a ir a buscar a él para sacarle la tierra que en realidad te pertenece a vos, porque estaba hipotecada. Él no lo sabía, ok, él después me va a hacer un juicio a mí para que yo le devuelva la plata a él. Pero eso es su problema conmigo. Mientras tanto vos le sacás la tierra a él. Esto se llama Toiref Lekujois. Esto se llama, Toiref es como arrancar, se la sacás literalmente al comprador. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa si yo vendí la tierra antes de hacer el préstamo? Ahí vos no te podés cobrar de esa tierra, no te corresponde, no tiene nada que ver con vos. Es una tierra vendida y no podés ser Toiref, no podés sacar. Entonces es fundamental saber la fecha del préstamo para saber qué tierras de las cosas que yo vendí vos podés cobrarte o no podés cobrarte. Ahora, dicho todo esto, si el shtar es un shtar mukdam, si el documento es un documento cuya fecha es anterior, el documento de venta, yo le vendí, yo te presté a vos, yo tomé prestado en Nisan, y yo le vendí a él en Tammuz, que Tammuz viene después de Nisan, yo le vendí a él en Tammuz. Si el documento está bien hecho, la fecha del documento es en Nisan. Buenísimo. Cuando yo... No, yo tomé prestado en Nisan. El documento de la deuda. El documento de la deuda, sí. Yo tomé prestado en Nisan. El documento dice Nisan. Le vendí la tierra a él en Tammuz, o sea, después de Nisan. Ahora no tengo con qué pagar, lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a buscarlo a él, le vas a sacar la tierra y después él me hace un juicio a mí, eso es otro problema, no tiene nada que ver. Pero vos te vas a cobrar de algún lado, te vas a cobrar de la tierra que yo vendí, entre comillas, ilegalmente hablando. Estuvo mal que yo vendí esa tierra, o por lo menos que ni la avisé.
Después él si quiere comprar es problema de él. Bien. ¿Qué pasaría si es al revés? Yo tomé prestado en Tammuz, posterior a Nisan. Yo tomé prestado en Tammuz, pero el shtar, por alguna razón, la hicimos en Nisan, lo escribimos que el préstamo ocurrió en realidad en Nisan, antes, un shtar mukdam, antes del verdadero préstamo. Y entre Nisan y Tammuz, yo le vendí a él la tierra. ¿A quién le pertenece esa tierra? Cuando vos te venís a cobrar de mí y yo no tengo con qué pagar, vos decís, el documento dice Nisan, pero en realidad estás, no sé cuál es la palabra exacta, estás cobrándote de una tierra que no te pertenece. Sí, estaría monetizando una tierra que todavía no. La expresión en la halajá es Toirev lekujes sheloi kedin. Estás quitándole a él una tierra ilegalmente hablando. Está mal, porque en realidad se efectivizó el préstamo en Tammuz, posterior a Nisan. Ay, ¿por qué escribimos Nisan? Yo qué sé, ¿por qué? Porque yo quería que me prestes y convenía que vos tengas más oportunidad para cobrarte de más tierras, de más ventas que yo podría hacer. Pero en realidad estaba mal. Entonces, la halajá es shtar mukdam es posul. Un shtar, un documento que tiene una fecha anterior a la fecha efectiva del préstamo, es posul, es inválido. No sirve. Escribimos el documento en Nisan, estábamos los dos de acuerdo, pues decía, bueno, no me la des ahora la plata, dámela en Tammuz. Sí, no sirve. Posul. ¿Por qué? Porque vos estarías teniendo una oportunidad de cobrarte que está mal, es ilegal. Sí, o yo puedo decir, te la presto, pero vamos a ponerle Nissan porque vos ya la vendiste tu tierra. ¿Cuándo la vendiste? No, yo quiero esa garantía, poné Nissan. Exacto. Y si no, no te presto. Exacto. Entonces yo necesitaba plata y puse, sí, poné Nissan. Bueno, es paso. ¿Cómo nos enteramos si pasó así o así? Porque hay eidim, hay testigos del préstamo. Todo shtar, todo documento tiene eidim, tiene testigos. Bien. Entonces, con esto entendimos que es necesario saber la fecha verdadera y efectiva del préstamo. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué me importa Rosh Hashanah Limelachim? ¿Para qué necesito el Rosh Hashanah de los reyes? Entonces, Amar Rav Hizda, la Gemara dice Rav Hizda, Lishtarois, para los documentos. Porque aprendimos en la Mishnah, en otra Mishnah que no tiene nada que ver con Rosh Hashanah, Shitrei Hoiv Hamukdamin Psulim. Un documento de deuda que es anterior, o sea, la fecha del documento es anterior a la verdadera deuda, es pasul, es inválido. Ameuharin, ksherim. Pero los que son posteriores, ese es kosher, ese está bien. ¿Por qué? Porque en realidad vos tendrías menos oportunidades, acá estaría entre comillas perdiendo el prestamista. Tendréis menos oportunidades de cobrarte porque yo puedo haber vendido una tierra en el medio y no aparece o no consta esa tierra en el documento para que vos te puedas cobrar como garantía. Y si vos igual me quisiste prestar la plata con esas condiciones, ok, problema tuyo al final. El único que pierde sos vos. Después me vas a decir, pero en realidad vos te acordás que en realidad el préstamo te lo di antes y que te anda a pasear. El documento dice lo que dice. Y vos firmaste, yo firmé, los testigos firmaron, como quien dice, anda a cantar la Gardel. Yo te di la plata y quedamos en ir al escribano y fuimos un mes y medio después. Dice, bueno, la fecha dice eso. Exacto. Al escribano. Ahora, nota importante, que no tiene que ver con Rosh Hashanah, tiene que ver en general con la halajá y con Talmud, pero principalmente Baba Metzia, Baba Basra y todos estos babas, otros tratados. Si nosotros asumimos que somos todos tzadikim, somos todos justos y todos santos y puros, pues entonces cerrá el libro, no estudies nada, y está todo bien, nunca te va a ir mal, somos todos tzadikim. El problema es que no somos todos tzadikim, lamentablemente, no somos todos justos. Entonces, ¿cómo puede ser que el tipo mintió? ¿No? ¿Mentiste? Que el documento dice una fecha y en realidad era otra. Y estás mintiendo. Si vos sabes la verdad, y sí, ¿qué querés que haga? La gente miente. Entonces, la halajá, la ley judía, tiene que tener algún marco para que nosotros podamos vivir y resolver casos, incluso si hay uno que miente. Porque obviamente, si vos decís que yo no te presté y yo digo que sí te presté, pues alguno de los dos está mintiendo. ¿Qué querés que haga? Bueno, tenemos que resolverlo. ¿Qué testigo? ¿Qué juramento? ¿Qué shtar? ¿Qué documento? Ok, después se verá cómo se resuelve.
Bien, ¿qué resolvimos con todo esto? ¿Cómo esta idea de un Shtar Hoiv Muktam, de un documento que es anterior, la fecha que consta es anterior a la fecha verdadera del préstamo, cómo resuelve esto que necesitemos un Rosh Hashanah Limelachem, un Rosh Hashanah para los reyes? Rashi explica. Voy a leer directamente Rashi, es un Rashi largo, yo solamente voy a leer una parte, la parte más importante. ¿Por qué un Shtar Hoiv? ¿Por qué un documento de deuda que es anterior, o sea, la fecha que consta es anterior a la verdadera deuda, es pasul, es inválido? Porque, como yo ya expliqué, se va a entender más fácil, ¿sí? Porque el prestamista quiere quitar al que compró una tierra sin ser, o sea, ilegalmente hablando. Al que le compró la tierra al prestatario, como expliqué. Porque quiere cobrar desde el momento del shtar, desde el momento que figura en el documento, y no es correcto. Porque he aquí, la venta de la tierra precedió al préstamo, y el préstamo dice que en realidad vino antes el préstamo a la venta de la tierra, y es ilegal. Por lo tanto, nuestros sabios decretaron que con ese shtar, con ese documento, no se puede cobrar. Ni siquiera se puede cobrar desde el momento verdadero del préstamo. Perdiste. Y se transforma, dice Rashi, Tosfos discute esto, no vamos a entrar en toda la discusión profunda, porque no viene al caso, pero Rashi dice, se transforma como un préstamo oral, sin documento, porque el documento decimos que no es válido, se transforma en un préstamo oral, en cuyo caso no se puede cobrar de las propiedades que están subyugadas al préstamo, sino que solamente se puede cobrar de lo que se llama Nehasim Bnei Hoirim, de propiedades que no tienen, son libres y no están agarradas a ningún tipo de préstamo. ¿Qué pasa? Yo puedo tomar prestado, ¿qué significa todo esto? Es raro. Yo puedo tomar prestado de varias personas, porque necesito mucha plata para hacer un negocio o lo que sea. Entonces yo tomé prestado de vos y de vos. Y al final yo tengo, 3 campos. Cada vez que yo tomé prestado, si yo ya tenía un campo que estaba meshubad, que estaba obligado a una obligación, a un préstamo, ese campo no puede estar obligado a otro préstamo. Entonces cuando vos me venís a cobrar y yo no te puedo pagar, tengo nehasim meshubadim, tengo propiedades que están atadas a diferentes obligaciones. Pero he aquí, vos me prestaste primero. Entonces vos tenés precedencia para cobrarte de las propiedades. Ahora, cuando el segundo me prestó a mí, la propiedad que estaba obligada al primer préstamo, esa quedó obligada al primer préstamo y no se cobra del segundo préstamo. ¿Estamos? Funciona de esta manera. Ahora bien, hay propiedades que puede ser que no estén obligadas a ningún préstamo. De esas propiedades se cobran los préstamos orales. Bnei Hoirim. O, esto no tiene que ver con nosotros, pero para entender el asunto, los Geoinim, esto lo dice Rambam, es conocido, los Geoinim, la época posterior al Talmud, decretaron que incluso se pueda cobrar de mitaltelin, de no propiedades que son tierras o esclavos, etcétera, sino de móviles. Propiedades móviles. Bienes muebles, esta es la palabra. De bienes muebles también. Incluso hoy en día, primero se cobran de bienes muebles y después de tierras. Pero bueno, es otro más. ¿No? Lo más líquido. Claro. Lo más realizable. Que originalmente no se cobraba de eso. No se cobraba de eso originalmente. No. Solamente si el tipo no tenía tierras, entonces, bueno, algo tengo que cobrar. Sacarle la ropa, sacarle los muebles. Las tierras se categorizaban había 3 categorías. Ziboiris, Beinonis y Idis. Ziboiris es la peor tierra, Beinonis es la intermedia, Idis es la mejor. Por la facilidad de la venta. Sí. Y no solamente la venta, sino la producción de la tierra propiamente dicha. Si producía mejor, si era todas piedras. La que tú era de la segunda. Beinonis. Sí. Pero hay casos en los cuales la Ksuba también cobra de Ziboiris, es todo mal. Es muy interesante. Sí. Bueno, hasta ahora no entendimos qué relación tiene esto con los reyes. Así que vamos a estudiar esto y hoy terminamos ahí. Ahora bien, dice Rashi, de vuelta, el shtar es muktam, el documento es anterior. Entonces,
chao, no sirve más, es inválido. Se transformó esto en un préstamo oral. Bien, y ahora viene la parte importante. Y si nosotros, o sea, si los Rabbanan, si nuestros sabios no hubiesen fijado un día para el comienzo del año del rey, que en este caso la Mishnah dice que es el primero de Nisan, si no hubiesen fijado un día para el comienzo del año del rey, sino que cada rey y rey hubiese figurado en los documentos según el día que empezó ese reinado, porque, paréntesis, ya lo dije esto, pero lo repito para que se entienda la conexión, se ponía la fecha en los documentos según el rey para rendirle honor al rey. Entonces tenía que figurar, porque si no, como que el rey manda sobre todas las cosas del país. Entonces tiene que figurar los años del rey. Es honoroso, honorable hacia el rey que figure en todos los documentos. Bien, como una muestra de poder también. Bien, entonces respetuoso al rey. Sí, si cada documento figura la fecha al comienzo del reinado de ese rey, sea cual fuera el día del año, es imposible distinguir si el documento es anterior o posterior. No sabemos. Por ejemplo, dice Rashi, y acá de vuelta necesitamos la tablita de meses, presten atención. Por ejemplo, el shtar, el documento dice Kislev, en el mes de Kislev, ¿sí? Es al comienzo del año. En realidad es al final, desde Tishrei es al comienzo, de Nisan es al final. El comienzo de Kislev, ahora vamos a ver, porque es un círculo, ¿sí? El comienzo de Kislev. En el tercer año, así está escrito en el shtar, el documento. Comienzo de Kislev, en el mes de Kislev. En el tercer año, fulano tomó prestado 100, que es un número cualquiera, de Mengano. Kislev en el tercer año. Y los testigos dicen, cuando nosotros firmamos en el shtar, no vimos que le haya dado plata. Nosotros firmamos el documento, no vimos que haya dado plata. Sino que el prestamista nos dijo, firmen. El prestatario. El prestatario dijo, firmen, porque yo le debo a fulano 100 pesos. O sea, en realidad yo me estoy autoincriminando, entre comillas. Yo estoy diciendo que debo plata. Como decimos en Baba Basra, en otro lugar en el Talmud, se puede escribir un shtar, un documento al prestatario, a pesar de que el prestamista no está con él. Porque al fin y al cabo, yo estoy diciendo que te debo plata. ¿Vos tenés algún problema? Yo digo que te debo plata. Bien. Entonces, los testigos que dicen, nosotros no vimos el intercambio del dinero. Vino Tubia y dijo, yo le debo plata a fulano. ¿Me firman el documento? Bueno. Y nosotros no sabemos si tomó prestado, efectivamente hablando, la plata antes de Kislev o después de Kislev. Pero nosotros vimos, lo que sí vimos, es que tomó prestado 100 en Tammuz. Acá empieza a complicarse. En el tercer año del rey Ploini, del rey fulano. Rashi sigue, vamos a hacer una pausa. Nosotros vimos que tomó prestado en Tammuz en el tercer año del rey tal. Esto sí lo vimos, lo sabemos, somos testigos de esto. Entonces vos que tenés Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz. Estábamos unos cuantos meses después. Y era el tercer año del rey fulano. Y si los jueces, sigue Rashi, de vuelta, el año obviamente es un círculo. Puede ser Tammuz antes de Kislev, o puede ser Tammuz después de Kislev. ¿Qué sé yo? Y si los jueces, sigue Rashi, si los jueces no saben en qué mes comenzó a reinar este rey, porque nosotros los testigos dijeron Tammuz del tercer año del rey tal. Si los jueces no se acuerdan, yo qué sé, ¿qué mes empezó este rey? Porque cada rey empieza en otro mes, en otra fecha. Es imposible saber si se trata de Tammuz, cuando efectivamente ocurrió el préstamo, el intercambio comercial, digamos, Tammuz antes de Kislev o Kislev antes de Tammuz. No sabemos. Porque puede ocurrir que este rey haya empezado su reinado entre Kislev y Tammuz.
Y ahí nos volvemos locos. ¿Para qué lado de la rueda giramos? No sabemos. Surge entonces que si este rey empezó entre Kislev y Tamuz, entonces el documento que dice Kislev es anterior a Tamuz y por lo tanto no sirve. Es un documento inválido. Y si el rey, al revés, empezó su reinado entre Kislev y Tamuz. No, entre Tamuz y Kislev. En Kislev de Tamuz y Shahar, sí. Correcto. Entre Tamuz y Kislev, al revés, la otra parte de la rueda. Entonces, Tamuz vino antes que Kislev, en todos los años del rey, y el Shtar, el documento, es un documento posterior, porque verdaderamente ocurrió el intercambio en Tamuz. Damos la vuelta, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev. 5 meses después el tipo cambió la plata. No, escribió. 5 meses antes, escribió, correcto. En Tamuz, 5 meses antes se intercambió el dinero. En Kislev, 5 meses después, se escribió el Shtar, el documento. Es un Shtar Meujar, es un documento posterior. Vale. Ahora, termina Rashi, que nuestros sabios fijaron. Vamos a empezar a contar todos los reyes a partir del 1 de Nisan. Entonces siempre Tamuz viene antes que Kislev. Porque viene Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Entonces Tamuz siempre viene después de Nisan. Entonces si el intercambio de dinero ocurrió en la práctica en Tamuz, si el Shtar dice que lo escribieron en Kislev, entonces si el rey empezó en Nisan, el Shtar dice Kislev, es del año anterior. Es un Shtar que no sirve. Y si el Shtar dice Kislev del siguiente año, es un Shtar que sí sirve. ¿Y cómo sabes el año? A partir del 1 de Nisan. Por eso es importante fijar Rosh Hashanah y Melaje para los reyes, para saber cómo contar los años. Hoy en día, dicho todo esto, hoy en día no se pone al rey en el Shtar, no tiene nada que ver, así que no se aplica específicamente esto, pero por esto nuestros sabios fijaron una fecha específica que es Rosh Hashanah para los reyes, para saber cuál Shtar, qué documento es anterior o posterior. Y lo correcto igualmente es escribir la fecha correcta en que ocurrió, etc. Pero bueno, había casos en los que no era posible, no era fácil, no estaba disponible todo el dinero, yo qué sé. No estaban los testigos, se fueron a pasear, esperar que vuelvan, pero yo necesito plata. Bueno, los jueces no estaban, andá a saber que tantas cosas podían ocurrir. No, pero a veces los prestamistas reutilizaban el mismo pagaré. Es un dolor de cabeza, sí. Y entonces en vez de romperlo... No se debe, de Emes no se debe. No se debe, pero como eso era un escriba y había que pagarlo. Hay que pagarle, claro que sí. Y entonces era un préstamo a 2 meses y acá 3. Entonces, bueno, no lo rompo, si me pedís de nuevo sigue valiendo este. Sí, es un dolor de cabeza. Sí. La halajá es un dolor de cabeza. Sí.